hoy es muy buena idea que te pongas un, un micrófono para si no te perdemos, Mario. Muy buenas Efectivamente. tardes a todos, buenos días. Felices de nuevo de estar con vosotros. Hoy tenemos nuevas sorpresas, tenemos nuevas cosillas que contar. Yo voy a empezar diciendo que la culpa la tiene Mario, de las cosas que vamos a contar. La culpa la tiene él, porque yo, como sabéis, pues siempre me muestro muy cauta, ¿no? A la hora de dar información, hombre, que pueda ser un poquitín esto, bueno, a verificar, ¿no? No a creérsela nunca, sino a verificar, ¿no? Pero que es información que nos ha llegado y que le hemos hecho una lectura natural. Es decir, que es lo más bonito, ¿no? Que es el decir, bueno, vamos a ver esta información, pues puede ser muy esperanzadora para conocer bien qué es un ser humano, qué hacemos aquí. Y algunas de las preguntas que en un momento dado pueden surgirnos, ¿no? Que dicen que son las buenas preguntas, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y hacia dónde voy? ¿Mm? Esto también el eneagrama viene a planteárnoslo. El eneagrama, vamos a decir, más tradicional, el que trabajan los sufís, ¿no? En el que para ellos es muy importante esas tres preguntas, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y a dónde voy? Y bueno, pues haciendo este preámbulo, Mario, para ponértelo suave, ¿no? Pues vamos a dar un poco de información sobre archivos de conciencia, de los que o archivos, no archivos de conciencia, perdón, archivos de los que se compone un ser humano. Tal y como nos ha llegado esta información y tal y como nos puede cuadrar, más o menos, racional y también intuitivamente. También vamos a hablar sobre un par de ideas irracionales, esas no van a faltar. Y vamos a ver un documento que nos ha pasado Jorge, en el que bueno, se hablan de las 5 ideas irracionales base revisables. No vamos a decir nada que no hayamos dicho ya, pero siempre conviene repetir y repetir y repetir y así hasta que nos vaya entrando poquito a poco. Así que bueno, pues os tenemos preparados 1 hora y media de cosillas que algunas de ellas no las hemos dicho nunca. Y bueno, pues Mario, ¿qué tal? Buenas tardes, querido Hola a amigo. todos, muy buenas tardes aquí en los buscadores, como siempre, y afines, intentando cada vez ser más felices y estar más en el mundo de la paz y la serenidad. Así que sí, ese es nuestro proyecto y Oh, en ello qué estamos. rico. Bueno, como en tipo 1, que eres Claro, nuestro, yo te llamo, hoy te he llamado Platón. Platón, sí, Estaba a hablando ganas, contigo y te a llamaba ganas. Platón, ¿no? Decía, bueno, pues falta un poco de pelo y un poco de barba, pero esa imagen que estás dando con los libros de filosofía ética y de cómo comportarse mejor para ser más felices, que queda estupendamente bien para el papel en que te voy a poner hoy, Mario, querido. Estupendo, muy Y que bien, serás profundamente apoyado por Jorge, seguro. Total, así que es. también te encantan estos temas espirituales, misteriosos, asombrosos, Claro que bueno, sí. un poco a explorar y a investigar, pero que a mí siempre me han parecido muy interesantes. Me han dado siempre con mucha precaución a la hora de hablar de ello, pues por también, ahora ya que he salido, pues no tanto, no, pero por mi calidad de profesora universitaria y por mi calidad de discurso y tal, que en un momento dado no quería yo atravesar ciertas barreras, independientemente de que yo para mi asunto personal sí que las estudiara, ¿no? Es decir, hemos llegado hasta unos límites, ¿no? Hablando de leyes universales y este despertar de la conciencia, que es lo que estamos intentando hacer, pero hoy nos vamos a meter en berenjenales. Y entonces la culpa la tiene Mario así que vamos a ver un poco lo que tenemos en el PowerPoint que he encontrado, que es uno que hicimos hace tiempo. Jorge, seguramente eres tú quien lo habrás hecho, porque esto ahí te tenemos como el gran ejecutor creativo de todo lo que vamos diciendo. A ver si lo veo, presentación, leyes universales, aquí está. Entonces vamos a ver los archivos de conciencia, los archivos, perdón. Uno de ellos es Archivos, un archivo de conciencia. A ver, correcto. eso es, los archivos. Vale. Bueno, pues aquí tenemos los archivos. Las memorias, también se llaman las memorias de las que nos componemos.
Algunas de ellas, bueno, pues esto hemos hablado de ellas, podemos perfectamente, bueno, pues darnos cuenta en cómo se ejecutan en nosotros, como puede ser la memoria intelectual, la psicológica, la genética, la instintiva. Hemos estudiado memoria de destino, cuando hemos estudiado destino, función y misión. Pero no nos hemos metido, y ahí es donde Mario, pues sí que sería muy interesante que pudieras explicárnoslo, lo que es la memoria de conciencia y la memoria universal, sobre todo, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues si os parece, vamos a pasar un poco más deprisa por las primeras, que aún así pues las vamos a poner, ¿no? Es decir, la memoria intelectual. Está claro que, bueno, pues que tiene que ver todo con las cosas que aprendemos. Es decir, conceptos, conocimientos, ideas, creencias. Y bueno, pues es una memoria que de alguna manera nos va a estar llamando continuamente a aprender, lo cual además sería como una buena ejecución de nuestra vida, ¿no? El saber que estamos aprendiendo. Jorge, tú me vas enriqueciendo, luego voy a soltar a Mario solo, pero si tienes en algún momento, yo quería pasar un poquito deprisa por esto para, a modo de que vayamos viendo de lo que estamos hablando. Aquí tenemos la memoria psicológica, de la cual hemos hablado mucho en nuestro taller de Trascendiendo las Limitaciones. Esta memoria psicológica pues archiva traumas, cultura, hábitos, impresiones, procesos emocionales y sentimentales. Hay una memoria psicológica. Estos dos archivos, tanto la memoria intelectual como la memoria psicológica, Jorge, estas se disolvían en el momento de nuestra muerte, ¿verdad? Sí, es correcto, es correcto. Al momento de que nosotros pues sí, efectivamente abandonamos el cuerpo físico, pues efectivamente estas memorias se disuelven y solo queda la comprensión. Es decir, todo este trabajo que se hace precisamente en el campo mental, que es algo que hablábamos la semana pasada, deriva en un proceso alquímico que es la transmutación de las creencias en verdades. Entonces, todo aquello que comprendemos nosotros es lo que es lo único que permanece, es lo único que se guarda en otro archivo, que es el archivo de conciencia, Ese lo vamos a ver, ¿no? que La es el que cuestión Mario, es sí, que es el que Mario va a comentar, pero sí, tanto la memoria intelectual como la psicológica, al momento de que morimos, desaparecen por completo. muy interesante. Ahora mismo estamos viendo ideas irracionales que pertenecen fundamentalmente a este archivo, en donde tenemos las limitaciones conceptuales o intelectuales, y que, bueno, pues nos conviene revisar, ¿no? Y que de hecho además le hemos puesto una especial atención. Aquí más bien vamos a tratar de cuestiones traumáticas, emocionales, sentimentales, en la que, bueno, pues esto... hay estos nudos del sistema nervioso central que se forman cuando somos muy pequeños, y hemos sido sometidos a situaciones que han tenido que crear una defensividad, que son los traumas, ¿no? A partir de un momento dado en la vida estamos a la defensiva, ¿no? Y todas estas, vamos a decir, todas estas culturas, vamos, sentimientos, emociones, traumas, se archivan en esta memoria, ¿no? Y esta se disolverá y se recomienda que sea una memoria que llegue flojita al momento final. Es decir, esto es un poco todo lo que nos estamos trabajando para poderlo trascender, efectivamente, como tú dices, Jorge, ¿no? Este es el módulo de trascendiendo estas limitaciones, ¿no? En donde veremos además también miedos irracionales de los que hemos hablado, el miedo a perder, el miedo al abandono, el miedo a enfrentar la vida, el miedo a la muerte. Van a estar archivados de algún modo también aquí y también en la memoria instintiva, es decir, que eso ahora veremos ahora. Aquí tenemos la memoria genética, que es otro archivo. Este es el archivo que informa de alguna manera cómo se manifiesta el cuerpo. A través de, bueno, pues todo lo que contiene esta memoria genética. También habrá, pues, asuntos atávicos de la familia, comportamientos que de repente se manifiesten a través de esta memoria, de este archivo. Aquí, sin embargo, estamos ante ya de una memoria divina, ¿no, Jorge?
Sí, es correcto. Gerardo insistía mucho en esto, ¿no? En aclarar términos y en decir que este archivo es de origen divino, en el sentido de que no es el hombre el que lo crea. El hombre lo transmite, por supuesto, el hombre, la mujer, ¿no? A través de la procreación, por supuesto que se transmite el ADN, ¿no? Pero no lo crea, ¿no? O sea, el diseño como tal, ¿no? De estos archivos genéticos es un diseño de origen divino, ¿no? Tanto el diseño del archivo de la conciencia como el diseño del cuerpo físico no es un diseño que nosotros hagamos como seres humanos, ¿no? Por eso decía Gerardo y insistía mucho en que el problema no está ni en este archivo genético ni en el archivo de conciencia. El problema lo vamos a tener siempre en el archivo mental, que es donde se hace el trabajo, es el laboratorio. Ahí es donde realmente se hace el Este laboratorio y el archivo, por trabajo. ejemplo, no se disuelve a la hora de la muerte. Bueno, se disuelve en el sentido de que este archivo es el que da estructura a la materia física, es decir, es el que genera el cuerpo, ¿no? Y al momento en Claro. que el cuerpo ya no está, pues el cuerpo, las partículas que conforman el cuerpo se deshacen y regresan pues a la naturaleza, a la tierra como tal en sí mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que se disuelve, ¿no? De hecho, Gerardo decía que la frase de hasta que la muerte los separe tiene que ver precisamente con esta memoria, con el archivo O sea, genético, ¿no? esta memoria también se disuelve. Es correcto, se Estamos disuelve. viendo el ADN bueno, de muchos seres que han vivido en este planeta hoy día y tal, y estamos viendo a través del ADN. Estoy justamente en el canales de antropología y de arqueología, en donde el ADN queda. A lo mejor es que han encontrado las partículas que lo contienen. De ahí mi pregunta, yo tengo esa duda, pero me quedo con que sí, con que se disuelve, ¿no? Pero al ser de origen divino, no me lo parece, tal, ¿sabes? Que yo creo que ese ADN queda, ¿no? Luego cuando hablemos de los archivos de conciencia que tienen que ver con lo que se llama los archivos acásicos que se llaman, ¿no? Que son la memoria del recuerdo, ¿eh? Ahí es justamente el ADN lo que viene a dar la información de todas esas Mm, cuestiones, ¿no? O no lo sé, Sí, no lo sé. sí, es verdad. ¿Sí o no? Es un poco ¿Has visto complicado, que mal pero lo he explicado, no? Porque no, estoy, ya no, te digo, medio Mario, temblando explicándolo. Mario nos va a ayudar seguramente a poder Ah, explicarlo. Gerardo denominaba esto el Salón de las Mil Vidas. Y efectivamente es lo que en otras escuelas o en otras maneras de explicarlo le llaman los registros akáshicos, ¿no? Que básicamente lo que dice Gerardo es que cuando cualquiera de nosotros se va de este plano físico, se guarda a nivel universal una copia como tal de este archivo genético que dio que es lugar el ADN. a esta experiencia de vida. Así es correcto. Y entonces Bueno, queda archivado en algún sitio solamente como para consulta. Es decir, que si es alguien algo que no quisiera se verlo, disuelve y tal, ¿no? así es, o sea, se queda ahí para consulta futura, efectivamente. Nada más que como información que se nos ha revelado y que simplemente pues os lo ofrecemos en vez de dejárnoslo en un archivo guardado secreto, ¿no? Y porque son cosas pues, que pueden llamar la atención, ¿no? Aquí tenemos la memoria del instinto. Es el tema de los grandes dominios instintivos, que van a dar lugar a muchos comportamientos instintivos dependiendo de cada especie, que es lo que se llaman los instintos individuales, a grandes dominios instintivos como puede ser el conservación, algunas especies, en otras no el social, y en todos los seres vivos el sexual, es decir, el reproducir copias genéticas, reproducirse, es decir, vivir en muerte, que es el tema del instinto sexual fundamentalmente, que luego pues va a tener sus pequeñas modificaciones específicas en el ser humano a la hora de explicarlas, ¿no? Pero que son los tres grandes dominios instintivos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí pues va a estar muy interesante también pues estudiárnoslo, ¿no? Esta memoria, ¿no? De cómo nos comportamos, cuáles son nuestras tendencias. Es un ítem de autoconocimiento precioso, y que además va a necesitar una ayudita. Porque precisamente si uno está a la defensiva, lo que tiene es demasiado activado para lo que procede la parte instintiva.
y por tanto, bueno, pues aquí vamos a tener también daños colaterales, ¿no? Es también el hecho de que tenemos que tener en cuenta de cómo nos estamos alimentando, cómo estamos dejando descansar el cuerpo, si verdaderamente estamos tratando al cuerpo según las necesidades de nuestra especie, o le tenemos, pues como le tenemos muchas veces, es decir, a la defensiva, malnutrido y mal ejercitado. Esto va a influir luego en otros archivos, porque todo esto va a estar absolutamente interrelacionado. Y entonces va a ser muy interesante también, y ahí entra un poco, bueno, pues lo que conocemos del eneagrama, que dentro de esos 3 dominios instintivos en el ser humano va a haber uno preferente. Esto no ocurre con los animales. Los animales tienen el dominio instintivo adecuado para el momento, que se activa o se desactiva en función de la circunstancia. El ser humano, una de las diferencias que vamos a tener en esta variante es que vamos sobre todo a preferir uno de nacimiento, además, es decir, se nace ya con esa preferencia. No se ha podido descubrir, más allá de especulaciones e hipótesis, qué sentido natural o qué sentido biológico pueda tener esto, ¿eh? Y ahora no nos vamos a meter en ello, ¿no? Pero nada más que como apunte, ¿no? Para el tema de ver lo primero, cuál sería nuestro preferente, ¿no? Y qué sentido tiene eso para nuestras vidas. ¿Algo que quieras decir aparte que complemente esto, Jorge? Pues ahora sí me das oportunidad, yo tengo un gráfico como para hacer un resumen de lo que acabamos de decir, Isa, que lo vimos en alguna clase pasada. Entonces, si me lo permites, lo voy a proyectar. Ahora voy. Ahí estamos, ¿no? Vamos a ello. Espera un momento. Aquí estamos. Se está viendo, ¿verdad? El gráfico. No, sí, No se está viendo. Sí, sí, no. sí. Sí, se ve, Sí sí. se ve. Ok, perfecto. Bueno, pues ahí básicamente de lo que hemos estado hablando nosotros, esas son de la parte inferior de este gráfico, ¿no? De los distintos archivos que conforman el cuerpo físico, el ADN y el instinto, ¿no? Que está colocado en un color dorado por esto que comentaba, porque desde esta enseñanza, desde esta escuela, son archivos que no son originarios o que no podemos crear nosotros, ¿no? Sino que tienen su origen en la divinidad. Son archivos de origen divino, ¿no? Tanto el archivo físico, el archivo genético o el ADN, como el archivo de conciencia que está en la parte superior, ¿no? Y luego avanzando un poco más hacia arriba, en la parte del gráfico, tenemos lo que sería el campo mental, donde se encuentra el archivo intelectual y el archivo psicológico. Ahí es donde realmente se hace todo el trabajo, ¿no? Ahí es lo que yo les decía, que es el laboratorio donde a través de una cierta sensibilidad con la cual nosotros nacemos, que eso está codificado en nuestro ADN, en nuestro archivo genético, ¿no? Ya de alguna manera nosotros venimos conformados con una cierta predisposición para ser traumatizados por algunos aspectos y no por otros. Es decir, ya de alguna manera pues hay una causación descendente que va a crear en nosotros una cierta estructura que más adelante va a desarrollar una personalidad y un carácter específico para el tipo de experiencias de aprendizaje a las cuales venimos nosotros a este planeta Tierra, ¿no? Es decir, que tanto nuestro cuerpo como nuestra psicología van a estar conformados o configurados de cierta manera que esto va a representar un reto en nuestra vida y ese reto es lo que venimos a aprender cada Y, uno de nosotros. y entonces le estás dando un sentido a que el propio eneatipo o el propio subtipo de cada uno tenga que ver con esto, es decir, que tenga Completamente, que ver con que completamente. contenga una sensibilidad específica para tener que de algún modo aprender algo que se necesita aprender y que viene dado por esas características de ese subtipo y de esa sensibilidad específica para crearlo. Así es. Claro, porque la sensibilidad específica espera un mundo diferente, es decir, un mundo, no es que espere un mundo diferente, la cuestión es que se va a desarrollar un subtipo en este mundo, que es en donde se desarrolla el subtipo y en donde aplica el eneagrama. Y eso lo veremos porque Mario hoy quería meternos en un lío peor todavía, que eran los niveles evolutivos, ¿no? Y no le he dejado y tal, le he dicho, no, porque vamos a salir todos fatal, ¿no? Entonces, no, eso para el próximo día, ¿no? Pero ahí es donde está el sentido que puede tener espiritual el hecho de que tengamos un subtipo y no otro.
Total, total, Isa. Y Y el no hecho de pensar que que no es que me ha tocado ser un 4 sexual, pues no es que me haya tocado, no, es que tengo y que trabajarme las cuestiones específicas para lo que luego nos va a explicar Mario, que conlleva ese aprendizaje, ¿no? Y entonces le podemos completamente. ver un sentido más allá del azar, ¿no? Completamente. Y esto suma y sigue, ¿no? Porque también tiene que ver con el color de cabello, con el color de ojos, con la ciudad donde nací, con los padres que me criaron, con los colegios a los que asistí. Bueno, N cantidad de variables que se configuran y que juegan, ¿no? Y que en ese sentido, pues el universo es un duende para de alguna manera irnos llevando hacia aquellas experiencias que nos corresponden, ahí sí por ley de correspondencia, ¿no? Para el proceso pedagógico Exacto. que también nos corresponde y que se está dirigido por la ley de evolución, ¿no? Y entonces ahí en el campo mental, de acuerdo a ese gráfico, si lo ven, ¿no? Se está cocinando algo, se está cociendo algo, ¿no? Y que es precisamente el proceso que estamos haciendo nosotros todos los días con nuestro sistema de creencias para depurarlo y para derivar de ello en comprensión, que eso se va a ir un poquito más hacia arriba, hacia otro archivo, que es el archivo de conciencia, pero ahí ya me paro porque ese archivo es el que Sí, y Mario nos quítalo va, porque nos va a tengo explicar. quítalo Así ahora es. que quiero poner una cosa que viene muy a cuento de lo que acabas de decir, porque cuando me puse a buscar lo de los niveles evolutivos apareció un documento que explicaba, y no me hubiera atrevido a ponerlo si no hubieras dicho tú lo que has dicho, sobre precisamente asumir las decisiones. Eso Es es. decir, como un tema y tal, además el PowerPoint, que no tiene nada que ver con los archivos de conciencia, perdón, con los niveles de conciencia, habla precisamente de esto, y esta hubiera sido la diapositiva, es decir, asumir la decisión de la elección de tu cuerpo físico, asumir la decisión de la elección de tus padres, asumir la decisión del lugar donde has nacido, la raza que tienes, cómo tienes es decir, es increíble hasta qué punto de repente te llega información de que es lo que tú has querido. ¿Y quién es tú? Y entonces ahí es donde, pues no será a lo mejor Ana Barber, por ejemplo, quien haya elegido. Ella es una identidad, o Isabel Salama, o Jorge, o Mario, o Pino, no, sino que hay algo mucho más inteligente que es lo que ahora vamos a ir viendo, ¿no? Pero ¿qué te ha parecido? Que de repente contaras Ahí esto está. y justo haya encontrado, pero seguramente ese PowerPoint lo habrás hecho tú también, Jorge. Puede ser, es probable. Un Isa, ya culto a que nos saber. dio a saber si en el 98 o en el 2005, ¿sabes? Y de repente pues aparece y me hace ilusión, ¿no? Porque además como buenos cuatros tú y yo volábamos felices por toda esa información, pero no era precisamente para contarla en nuestros cursos bueno, pues de aquello que enseñábamos porque habíamos verificado, sino que eran cosas como de esto de embriagarse con un buen amigo de información que solamente embriagándote con un buen amigo hablas. Y entonces, pues es muy bonito que nos estemos embriagando con buenos amigos, ¿no? Completamente, Para llevarlo un completamente. poco a esa cuestión. Muy bien, Mario, pues ahora me parece que voy a hacerte el llamado finalmente para que nos cuentes. Un momentito que Muy pongo el bien. PowerPoint ¿Se en me el escucha sitio bien? correcto. Sí, se te escucha perfecto, Mario. Vale, En el sitio estupendo. correcto. Quisiera que se me fuera la voz como el otro día. No, 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 ya hemos hecho pruebas y está fenomenal. Bueno, esta era la memoria del instinto. Y entonces, bueno, tenemos tres memorias más, que son la del destino, conciencia. La conciencia además la tenemos bastante ampliada, tú me vas diciendo, y estás viendo un poco lo que viene a explicar cada una Mm, de las diapositivas que Bueno, explica, y luego la memoria universal. Y para terminar en este esquema, que es también muy interesante, es muy visual, se le puede quedar a uno, pumba, esta soy yo. Vamos a ir viendo parte por parte, ¿no? Muy bien, adelante, Mario. bien, bueno, vamos a hacer un pequeñito repaso de lo que hemos hablado hasta ahora y de lo que... Bueno, hay una cosa que yo quisiera comentaros previamente, que yo siempre desde bien joven, antes de meterme en estos berenjenales y empezar a hacer una investigación más profunda de todos estos temas, pues tenía una especie de intuición que consistía en que el mundo científico al final iría a confluir con el mundo espiritual. Y yo creo que estamos en una época de la humanidad donde esto está pasando.
está pasando. Entonces, simplemente por daros un dato y ir comprendiendo todo esto que he dicho así, pues parece, pues bueno, toda esta información que nos trajo Gerardo Smedley, que viene de una canalización y que viene de una información, digamos, muy, muy buena, muy bonita, pero hay que contrastarla con lo que la ciencia va descubriendo. Entonces, por ejemplo, para hablar de conciencia, para hablar de esto que todavía no sabemos definir muy bien qué es, No sé cuál quieres vamos que a... te ponga. Esta. no te preocupes, si ahora todo está bien. Vale. En esencia, todo lo que es el mundo material en el universo, los científicos ya saben que más o menos viene a pesar un 1% del total del universo. Es decir, el 99% de lo que pesa el universo es no material, o por lo menos Es no no material. material, no material. ¿Esto qué significa? Pues que hay eso que llaman el campo de punto cero, eso bueno, pues nosotros vamos a identificar con lo que es la conciencia, el yo superior, el mar de conciencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, hasta ahora lo que tenemos es que, para resumir el tema, pues tenemos 4 cuerpos, ¿no? El cuerpo físico, que es el que estamos hablando aquí, de todo lo que es la memoria genética, luego tenemos el cuerpo emocional, y son cuerpos, incluso los pensamientos, ya hay científicos que piensan que son cosas, o sea, son cosas, los pensamientos son cosas que... Para todo Otra esto que cosa es que estábamos seamos hablando. capaces de verlos, están en ese campo punto cero que es dificilísimo, bueno, nosotros no estamos dotados para poder ver esas cositas, pero sí las sabemos que existen porque tienen su plasmación física y podemos materializar esos pensamientos. Bien, en esencia, tenemos el cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo mental y tenemos el cuerpo o el alma, por decirlo así. Como habéis dicho hasta ahora, los cuerpos que desaparecen cuando se produce la trascendencia, bueno, pues el cuerpo físico, evidentemente, y el cuerpo emocional, esos desaparecen, se disuelven. El cuerpo mental tarda un poquito en disolverse todavía, ¿no? Y lo que nunca se va a disolver es nuestra conciencia. Y ahí tenemos todas evidencias, que hay muchos libros escritos ya, hay muchas experiencias que podemos comprobar pues, con las ECMs, con ese tipo de cosas que la medicina ya está estudiando de una manera más intensa y hay muchas evidencias, evidencias que no hay más que escucharles a las personas que han tenido este tipo de experiencias. En esencia, ¿qué es esto de la conciencia? Bueno, pues evidentemente los dos cuerpos durante la vida, digamos que lo que yo quiero transmitiros es que nosotros somos seres espirituales, que esto ya lo hemos dicho alguna vez, somos seres espirituales teniendo una experiencia física, que hasta ahora la ciencia reduccionista ha pensado todo lo contrario. Somos un cuerpo, lo que hablamos el otro día de la causación ascendente y de la causación descendente. Evidentemente, si tenemos una visión de causación ascendente, todo esto que estamos diciendo no tendría ningún sentido. Pero si aplicamos o aceptamos la idea de la causación descendente, es decir, la conciencia, lo sutil, ese campo de punto cero, es lo que nos trae la materialización de las cosas, es lo que nos trae las experiencias. Hace un ratito, pues Jorge comentaba que eso, digamos que de alguna manera nosotros, en otro estado de conciencia, en ese campo punto cero, más allá, como queramos decir, pues diseñamos de alguna manera todo lo que va a ser nuestra experiencia. Lo de la sala esta de las 1000 vidas, pues viene a ser, porque si más o menos hacemos un cálculo promedio de que cada vida más o menos puede tener una media de 40 años, pues evidentemente hay gente que piensa, y Gerardo decía que se necesitan 40.000 años para llegar a tener un desarrollo de conciencia adecuado. 40.000 años son 40.000 vidas, ¿no? Entonces, pues 40 años por vida, pues ya estamos. Entonces, evidentemente, pues vamos a bajar aquí unas cuantas veces y vamos Aquí, aquí, sí, ¿y a la por qué no tercera allá? dimensión. Y tal, porque creo que hay allá es. Sí, también tenemos experiencias de esas, pero bueno, vamos a limitarnos a lo que tenemos aquí ahora, ¿no? Entonces, hasta ahora Bueno, tenemos ese cuerpo. si eres tú quien has dicho que vamos a volver, por eso te digo. Sí, 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 eso seguro. Felipe Higueras y yo, que nos hemos pasado 20 años trabajando juntos en un Twingo, Sí, decíamos cómo podíamos hacer para no volver. sí. Ese era nuestro Dicen viaje de que, vuelta. Sí. dicen, por Y dar un poquito así de alivio, que los que nos dedicamos a estas cosas y vamos a estas reuniones y charlamos de estas cosas, ya tenemos algo un poquito más, por lo menos tenemos ese interés, ¿no? Algo de conciencia un poquito más y no es presumir ni es de darme de más avanzado ni mucho menos, todo lo contrario, ¿eh?
es un proceso y como tal proceso todas las almas tienen su momento y aunque no vamos a hablar de niveles de conciencia, algo me vas a dejar decir, ¿verdad? Algo, Ay, algo bueno, pequeño. nos has soltado ya que son 40.000 vidas, nos has contado unas cosas y tal, además nosotros es que somos muy ignorantes, Mara, tenemos que ir No, qué va. poquito a De, poco. de ignorante nada. Sí, no, y estas cosas además nos dejan así un poco turbados y a ver cómo era la cosa, ¿no? Porque claro, Entonces, bueno, pues libros que van a favor de estos, libros científicos que van, o escritos por lo menos por físicos, que van a favor de todo esto que estamos diciendo, pues está lo de la física del alma, de Amit Goswami, que es un físico cuántico. puedes escribirlos. La física del alma de Amit Goswami. Bueno, luego en el chat lo pongo. Y luego pues tenemos Michio Kaku también, que habla del universo. Bueno, otras cosas que es interesante bajo un punto de vista absolutamente científico tenerlas en cuenta. Pero bueno, entonces hay un campo de punto cero, llámale conciencia, llámale mar de conciencia, lo que quieras, pero es el 99% de este universo. Entonces no es ninguna burrada decir que la mayor parte de lo que tenemos es conciencia. Y la expresión material, la expresión densa de la conciencia, pues lo que vemos con nuestros ojos, nuestros sentidos y la extensión de nuestros ojos, llámese microscopio, aparatos sofisticados que lo que hacen simplemente es aumentar nuestra capacidad visual, nuestra capacidad de reconocer las cosas por medio de los sentidos. Pero hay otro, ya hemos hablado una vez de lo que son los tres ojos del conocimiento, hay otra manera de conocer, que es el conocimiento contemplativo, que es lo que ¿El los conocimiento místicos, qué? contemplativo, Ah, que es lo que los místicos en otras épocas de la historia de la humanidad nos han traído y que como en esa época, ya hablemos de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, toda esa gente que tiene estas experiencias místicas, pues hablaban de la unidad, de la sensación de unificación, todo eso, que luego evidentemente la ciencia lo va descubriendo, entonces lo va atestiguando, lo va poniendo en su lugar. Pero en aquella época, claro, pues no había ese concepto y bueno, pues a pesar de todo, la física mecánica de Newton, pues a que nos ha traído muchas cosas y muy buenas, pero no deja de ser todavía una visión muy reduccionista de lo que es el universo. Gracias a Dios, lo que decíamos otro día, la física cuántica, la física moderna, que no es lo definitivo tampoco, pero nos ha traído un contexto que nos permite entender una serie de cosas que los místicos ya en su época nos explicaban. Entonces, para seguir avanzando, el archivo de conciencia, como ha mencionado Jorge, tenemos la memoria del destino, sí, todo que esto, la esa es muy memoria del interesante destino, pues también. digamos que son los diseños pedagógicos que cada persona necesita, es decir, es la parte que todavía necesitamos aprender, esa parte del archivo conciencia que necesitamos ir llenando. El archivo conciencia es un archivo impoluto, así como el archivo mental es un archivo que se contamina con falsas creencias, con sistemas de muchas cosas. Es decir, tanto el cuerpo físico como el cuerpo emocional, como el cuerpo mental, los podemos destrozar y los podemos, digamos, maltratar, por decirlo así. El archivo conciencia no lo podemos maltratar. No, De ya ahí que estamos empezando a perderte y tal, ahí arriba y abajo, con el el archivo de volumen. conciencia no se puede maltratar, es un archivo impoluto que no se contamina, pero sí se contamina, pues nosotros si cogemos ponemos a bebernos whisky todas las noches y eso, pues al final terminamos con una cirrosis, incluso podemos alterar nuestro archivo genético, podemos hacer mil barrabasadas e incluso si tenemos pensamientos obtusos, pues terminamos pues, con problemas, con enfermedades y con muchísimas cosas. Entonces, todas esas cositas, el problema quizá es que las cualidades del alma se han, digamos, minusvalorado o se han, digamos, obviado y se han simplemente intentado entender simplemente atribuyendo esas cualidades del alma a las cualidades mentales. Y eso es un error muy grande. Es un error. Por ejemplo, la creatividad, la intuición de la que hablamos el otro día son cualidades del alma y no son duales, son cosas que vienen, la intuición, la creatividad, son cosas que vienen y no se someten a un, digamos, a un pensamiento dualista. Sin embargo, todo se intenta filtrar por la mente. Y la mente no es solo lo que procesa información, porque este universo en esencia, que ya lo dijimos otro día, es energía e información. Energía e información. Si nosotros metemos información falsa en nuestra memoria RAM, en nuestra mente, pues
la fastidiamos. Y todos los sistemas de creencias humanos, y eso pues son generalmente información falsa. Lo que decíamos otro día, ¿cómo podemos verificar si esa información es falsa? Por los resultados que nos trae. Cuando nosotros incorporamos información falsa, realmente lo que organizamos en nuestra vida son conflictos, malestar, enfermedades y cositas así. Guerras, en esencia, conflictos. Entonces, todos esos archivos los podemos fastidiar con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de pensar y con nuestra forma. Pero el archivo de conciencia es absolutamente impoluto e incontaminable. Ya te perdí, es El absolutamente... archivo de conciencia es totalmente incontaminable. ¿Se me oye Ah, bien? ahora sí. Entonces no se puede contaminar y solo se graba las cosas verificadas. Solo se van las verificadas con la verdad, simplemente. Aquellas, entonces, poquito a poco vamos llenando ese archivo de conciencia. Mario, yo quisiera interrumpirte un momento, si me Sí, lo sí, por permites, ¿no? favor. Para hacer una precisión, ¿de acuerdo? Sí, Porque estamos hablando de que el archivo de conciencia es incontaminable. sí. Y entonces creo que es interesante saber en qué momento se va llenando ese archivo de conciencia, ¿no? Porque de momento está cerrado, ¿no? En este momento que estamos hablando nosotros aquí, que estamos conversando, está cerrado ese archivo, ¿de Ujú. acuerdo? Entonces es precisamente... ¿Cómo que está ah, cerrado? sí, está cerrado porque si no, de otra manera se contaminaría, ¿no? Ujú. Entonces, precisamente Ah, ya entiendo. durante nuestra experiencia de vida, ese archivo permanece cerrado y es entonces en el momento de la muerte que todos los archivos comienzan a reubicarse, ¿no? O a desaparecer o irse al sitio que les corresponde, donde la comprensión que nosotros hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida es la que va, suma y incrementa al archivo, al archivo de conciencia, ¿de acuerdo? Ah, Entonces, tenías tú unos gráficos de cómo eran, que era como una bolita y tal, que aparecía siendo Jorge Mendoza, ¿no? Y que después de Jorge Mendoza a lo mejor ha subido un par de rayitas de conciencia, quiere decir, se ha aprendido algo y tal, ¿no? sí, Durante esa experiencia de vida. ¿eh? así es correcto. Entonces, ahora mismo no los, Eran no muy los tengo, no visuales los esos tengo a mano para gráficos. mostrarlo, pero es por ahí. O sea, es decir, hay dos archivos de conciencia, ¿no? Digamos que hay uno que nosotros vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, que básicamente es la comprensión, que está en nuestro campo mental, pero en la parte superior de nuestro campo mental, ¿no? Que es la parte de comprensión que nosotros tenemos, que es lo único que permanecería al momento de que fallecemos y que es lo que va y incrementa al archivo de conciencia. Una vez que nosotros terminamos nuestro ciclo de vida, todo aquello que aprendimos forma parte del archivo de conciencia y aquello que no aprendimos es lo que va a conformar nuestro archivo de destino siguiente. Es la materia Ah, prima muy con la buena. cual nosotros vamos a comenzar a trabajar la siguiente experiencia. Eso es lo único que quería comentar, Pero es Mario. que Muchas gracias. es buenísimo, porque Correcto. así entendemos que un poco mi pregunta, ¿no? Y tendremos que aparecer por acá y tal, ¿no? A lo mejor aparecemos en Agullá y tal, ¿no? Que es un sitio en donde ya habiendo aprendido a no ser vanidosos, envidiosos, lujuriosos y todo lo que nos viene a traer el enneagrama, quiere decir que a lo mejor es un lugar más amable, es un lugar en donde no sea tanto un mundo de las proyecciones como el que estamos ahora, ¿no? A mí Mm, era por lo menos una de las cosas que me llamaba la atención, el que mm. se puede evolucionar en mundos en los que uno aparece y tal para aprender, ¿no? Y a mí eso me gustaba mucho porque además da lugar a que puedas imaginarlos también, ¿no? Mm. Completamente, y sobre todo la información que manejan desde esta visión de Gerardo Smelling es muy esperanzadora en el sentido de que él decía que siempre, invariablemente, aprendemos un poquito. Así sea solo un poquito, podemos Mm. tener garantía de que la siguiente experiencia que tengamos va a ser un poco mejor, más manejable, mejor, más satisfactoria, más agradable, Por etcétera. Por por correspondencia, correspondiente. porque hemos avanzado y hemos aprendido algo y el siguiente diseño siempre será mejor. Así es que, yujú. Yo también quisiera ya no regresar, Isa. Probablemente toca todavía, ¿no? Pero bueno, Uy, si seguramente será. estuviera aquí Felipe, que le estamos echando de menos y está haciendo pellas absolutas de leyes, vamos a tener que ir a eh, caballo detrás de él, estaría Sí. feliz y tal, ¿no? Porque ahí sí, insisto en que este era nuestro gran propósito, ¿no?
las cosas que se liaban con los temas de los animales, era la época en que estábamos trabajando en psicoterapia asistida con caballos, ¿no? Y entonces pues había que ver algunas cosas. Yo aprendí con Felipe, 7 conservación, a tener aguantaderas, ¿no? Para ver cómo es el maltrato, y hacer algo mágico para que no se produjera, pero nunca con ira, ni con resentimiento, y eso era para mí un territorio comanche, ¿no? Y entonces cuando ya por fin descansábamos después de las cosas que teníamos que estar viendo, pues es lo que decíamos, ¿no? ¿Y qué tal si no volvemos a aparecer por aquí y tal, ¿no? Sería fantástico, ¿no? Y de repente pues llegan como estas pequeñas cosas que te hacen, no sé, no es un pensamiento racional ni mecanicista, como tú dices, Mario, porque no se podría hacer, ¿no? Pero hemos sabido que hay otro tipo de pensamientos, y que hay otro tipo de conclusiones, deducciones, intuiciones, inferencias, hay otros mecanismos diferentes a los deductivos, materialistas, para poder obtener sabiduría. Y eso es otra de las cosas también que tienen que ver con alquimia del pensamiento, ¿verdad, Mario? El tema de los pensamientos puros, el tema del aprender a pensar, ¿no? Efectivamente, y más incluso si tuviéramos, imaginaros un aparato que fuera capaz de extraer de la mente todos aquellos pensamientos obtusos, negativos, curaríamos un porrón de enfermedades, pero muchísimas, incluso pues, pero el trabajo es un trabajo personal de vida interior y de desarrollo, que es lo que de alguna manera estamos todos implicados aquí, ¿no? A intentar comprender cada vez más quiénes somos y qué hemos venido a hacer a este mundo, ¿no? Pues entonces, en función de todo esto que estamos diciendo ahora, pues se establecen pues, diferentes niveles de conciencia. Es decir, es un archivo que se va llenando, como bien ha explicado Jorge, en qué momento se llena, pero se va llenando. Y entonces, de ahí lo que hemos dicho algunas veces, que no podemos juzgar, es decir, por un alma, imaginaros un alma que acaba de nacer inocente, pero que lleva un nivel de conciencia bajísimo, pues no le vamos a poder. Es decir, ¿cómo le vas a explicar física o integrales de trigonometría a un niño de 2 añitos? Necesitamos un proceso, necesitamos un periodo de adaptación y un proceso de crecimiento de su mente para que pueda entender esas cosas. Pues en el mundo del alma pasa lo mismo. Hay almas jóvenes que todavía son muy instintivas, y además que sí que se ha estudiado que este tipo de personas tienen, digamos, una conexión nerviosa muchísimo más instintiva, o sea, reaccionan rápidamente y lo que les domina pues, es el cerebro reptiliano, el cerebro instintivo, la amígdala. Sin embargo, las personas que tienen un cierto nivel de evolución mayor y son capaces de ese mundo instintivo frenarlo de alguna manera por medio de la corteza prefrontal o de ese cerebro etéreo del que están hablando ya los científicos, que es capaz de controlar el mundo instintivo, ¿no? Entonces no reaccionar de una manera tan básica y tan instintiva y tan peligrosa a veces como puede ser, ¿no? Pues entonces, Bueno, eso también aplica a nosotros, por mucho que nos creamos muy sí, evolucionados, somos bastante reptilianos, ¿no? Y además lo pues estudiamos. no tienes más que coger el coche y darte cuenta de ello. Al Ya, momento que te ya. subes en un volante y te pones detrás, O poner un telediario, tal, ¿sabes? por ejemplo. Sí. Hoy estaba Ángel Martín esta mañana indignado porque en los telediarios decían que hacía frío. Y decía, Sí. ¿cómo, y qué va a hacer? Es decir, claro, por supuesto que hace frío, pero es que se tiró 30 segundos indignado. Y es verdad que es que parece como que no ha hecho frío nunca, ¿no? De repente, ¿no? Sí, todo ese pensamiento obtuso que están intentando meternos de Ay, alguna Dios manera. mío, ay, Dios mío. Ya, no, sí, sí, es una impresión de que sí, de que hay que salirse de esa hipnosis, Sí, 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 de que sí. se nos trate como si fuéramos subnormales Mm. o como si fuéramos personas que no, vamos a Y decir, sin niños derecho, ¿no? Es decir, inmaduros y maduros, incapaces de discernir, incapaces torpes, de... tontos, sí, es decir, es cada vez una se llama neotenización, ¿no? Del ser Sí, humano, a sí, través de este tipo de que de repente hoy, y pónganse un jersey, ¿no? Claro, no nos vamos a poner un bikini. Y bueno, exactamente. pues sí, hay que salir decía Gerardo, la tercera dimensión, ¿no? Mm.
Pero nos decían también algunas cosas que nos llamaban la atención y nos gustaban por lo visual que resulta, ¿no? Es como que de repente podamos ver un telediario sin identificarnos con el telediario. Entonces hablaba de pipe y pir, conectando con la tercera dimensión y ploink, y tal, entrar, ¿no? Pero sin identificarnos con ello, ¿no? Sí. Lo cual quiere decir, bueno, pues que estamos empezando a manejar estados de conciencia a los que nos podemos adaptar sin salir dañados. Y eso es muy interesante también porque muchas veces estamos hablando de niveles de conciencia o niveles evolutivos y parece que estamos encerrados en uno y no estamos No, encerrados en ninguno. no. Hay varios libros, bueno, Gerardo Smerlin hablaba de 3 niveles, ¿no? El 2, el 3 y el 4. Digamos que la mayor parte, el 70% de la humanidad ahora está, el promedio está en el nivel 3, de conciencia. ¿Qué significa eso? Pues que por lo menos tenemos nada más que violencia verbal y violencia mental. La violencia física, a lo mejor ya la hemos trascendido un poquito más, pero en el nivel 2 pues existe la violencia física, es lo que, pues donde puede estar pues los terroristas, la gente que está metida en guerras, esta gente que está metida en tercer mundo quizá, que lo solucionan todo a base de violencia la mayor parte de las veces. Y aquí pues quizá estemos en un nivel 3, pero dentro del nivel 3 hay muchos niveles, podemos decir el 3A, el 3B, el 3C, en fin. ¿Y por qué se caracterizan? Pues por lo menos ya la violencia física, digamos, nosotros podemos ver en el Parlamento, nuestros políticos ponerse verdes, Es donde el odiarse. eneagrama aplica. Exactamente, exactamente. La tercera dimensión, es decir, donde estamos y tal, ahí Estamos se ahí, describen exactamente, los y personajes en los que nos convertimos, en unos efectivamente. niveles de desarrollo, incluso que también lo explica en el eneagrama, de exageración, rayando en mucha exageración, pero efectivamente ya no clavamos el puñal y ya no hacemos cosas y tal, bueno, pues que en otros momentos de nuestro recorrido evolutivo ya Sí, claro. habremos hecho. Que eso es Lo muy bu- interesante que también decía Gerardo, es que no critiquemos lo que hacen los demás porque de algún modo tú también has pasado por ahí. ¿Y de qué manera? A saber, por eso nos borra la memoria cuando venimos aquí, porque si no, sería Ya, 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 ya. una psicosis total, vamos. Mm, ahí es donde decía también algo que me llamaba la atención y era que para trascender lo material había que hacer una revisión imperturbablemente ecuánime de todo el recorrido evolutivo y que era lo imperturbablemente ecuánime lo que le hacía a uno estar preparado para una sabiduría mayor, una inteligencia superior o como uno le quiera llamar, ¿no? ¿Te imaginas, Jorge, viendo las fechorías que hemos hecho y estar imperturbablemente viéndolas? Bueno, llegaremos. Es que Sin para hacer ese culpa, ejercicio, sin... exacto, sí, para hacer ese ejercicio, efectivamente ya tuvimos que haber aprendido un poco más, ¿no? Haber desarrollado un poquito Ya ves más. tú. Pero en algún momento dado, Gerardo le llamaba el ejercicio de graduación. Y el ejercicio de graduación consistía precisamente en abrir el Salón de las Mil Vidas, como le llamaba, y mirar como si fuera una película, ¿no? De ahí todo tu recorrido vital, ¿no? Y poder, pues, acogerlo, ¿no? Con comprensión, ¿no? Sin todo lo que nos pudiera despertar en un momento dado, ¿no? En este momento de nuestra Sí, vida. eso era una no sé, de las experiencias de por lo menos de visualización de cuando hablábamos de estas cosas, ¿no? Y que ahora las estamos comentando en alto. Pues le hacían uno ver, ¿no? Esta pregunta un poco de dónde vengo, qué hago aquí, hacia dónde voy, ¿no? Que decíamos al principio de esta reunión, ¿no? Y entonces la cuestión es gestionar un poco el yo de eso. Es decir, puedes hacértelo desde tu identidad, Jorge Mendoza, María Fernando, Isabel Salama, nosotros, o se puede ver también desde otro plano más, que es en un poco en el que nos estamos adentrando. En el que, bueno, esto, una de las vamos a decir, de los objetivos de todo esto es perderle miedo a la muerte.
Absolutamente. Ese miedo de la tercera dimensión que tenemos a la muerte, ¿no? Porque desde luego yo esto lo veía como un objetivo principal para cuando uno empieza a aprenderlo, ¿no? Es decir, bueno, pues si todo esto nos va a poner en un estado de conciencia en donde el miedo a la muerte no nos interfiera en nuestra vida, bien allá sea esta información. No sé qué te parece lo que acabo de decir, Mario. Sí, sí, ¿no? Impepinable, vamos, es uno de los miedos, de los 4 miedos, es el miedo más fuerte que tenemos todos, ¿no? Aunque difícil de trascender porque todos tenemos el miedo, no a la muerte en sí, sino a cómo morir, ¿no? Eso es lo que más nos asusta. Pero Que bueno, disuelve la identidad sí. que ha estado esto habitando, Mm, lo que se llama la psique. mm. Que es lo Digamos que tú que decías que era lo que no era indisoluble, ¿no? mm, Entonces esta sí que va a habitar en diferentes identidades. Una de ellas es la que nos interesa a día de hoy, que es la mm, que estamos en estos momentos manifestando. ¿Eh? correcto, Y eso es también correcto. muy bonito de ver, por ejemplo, ¿no? Entonces también es muy bonito de ver, y eso ahí va mi 4 también, es que la individualidad de dicha identidad. Es decir, el hecho de que Es, no haya existido nadie como tú nunca a lo largo de toda la eternidad, ¿no? no, no, claro, somos únicos y repetibles y además en este universo no se repite nada nunca, es todo maravilloso. Y hay una metáfora que viene a explicar lo que somos en realidad. Imaginaros un mar, un rompeolas, cada vez que viene una ola, pues esa ola se disuelve, bueno, se estalla entre las rocas y salen 800.000 gotitas de agua. Esa gotita de agua podemos ser nosotros y cuando volvemos a lo que es el mar ya no estamos diferenciados, pero en ese momento estamos diferenciados. Pues de alguna manera, pues es eso, el mar de conciencia, nos expresamos de alguna manera y luego volvemos a ese mar de conciencia. Pero no estamos, es una cosa que nuestra mente todavía es capaz de comprender del todo, ¿no? Pero bueno, ahí está, ahí está. Y es una cosa digna. Entonces, con todo lo que estamos diciendo hasta ahora, pues se establecen diferentes niveles de conciencia y diferentes escalas de medición. Hay un libro, para no meterme mucho, pero que ya recomiendo su lectura, que es Poder versus Fuerza, de David R. Hawkins. No Stephen Hawking, sino David R. Hawkins, que era un médico psiquiatra americano, murió no hace mucho, y que estableció pues, una escala logarítmica de diferentes niveles de conciencia, de la que un día, si queréis, hablamos, pero simplemente estableció una escala logarítmica a partir del nivel del 0 al 1000, y él decía que a partir del nivel de 200, que la mayor parte de la gente estamos en el nivel de 200, a partir de ahí se empieza, digamos, a disfrutar más de la vida, a tener más paz, más felicidad, y por debajo de 200, pues es un nivel de Bueno, sufrimiento. eso estaría muy bien que pusiéramos una gráfica, ¿no? Porque Sí, no sí, que sí, nos eso tenemos que lo... imaginar. mm. Al final te has salido con la tuya y tal, con los niveles de conciencia. Te he pedido, por favor, ¿no? O sea, no me has visto de rodillas de puro milagro y tal, ¿sabes? De que no nos metieras en Pero, ese berenjenal hoy. pero bueno, eso para más adelante, lo dejamos Sí, ahora, no, ¿vale? sobre todo porque si lo hacemos visual, vamos a entender Sí, mejor lo que estás sí, diciendo. sí, Aunque sí, sea en sacarle eso. una foto a la página esa y mm, tal, ¿sabes? Y la ponemos y así todos vemos lo de por encima de 200, por debajo de 200 y en qué escalas estamos, de 1000, Sí, 2000, pues, sí, 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 sí. pues si no, no lo podemos comparar. No, no, no es fácil, no. Bueno, pero en esencia es eso, hay niveles diferentes, hay diferentes maneras de medir, pero en esencia lo que vamos aquí a hacer en este mundo y en esta experiencia es ir aumentando nuestra comprensión y llenando nuestro archivo de conciencia de información verificada, información de verdad. Y eso es Esto es lo ese que es, llena este tipo de información, es lo mm, que se llama haber aprendido, ¿verdad? efectivamente. Y entonces lo que uno ha aprendido sí que llena Mm, finalmente a la hora de la disolución sí, dicho archivo de conciencia, sí, que va a tener en cuenta el siguiente destino, que es lo que habías dicho que es la siguiente planificación de un nuevo aprendizaje para ese mm. archivo de conciencia. Es decir, que todos esperamos que sea más amable, más amoroso, menos conflictivo, en fin, en mundos más amables, que es a lo que aspiramos, por lo menos yo creo que todos los que estamos aquí, ¿verdad? Ese es nuestro afán y nuestro... Y luego nuestro tenemos la memoria universal, ¿no? sí.
también hemos hablado un poquito de él, ¿no? Es que viene, que en el universo no se pierde nada, en el universo está todo, no hay nada, está todo. El universo, ya la palabra no lo dice, todo, todo. Aquí hay físicos, ya saben que ya no se habla del universo, sino del multiverso. De hecho, cuando hablamos otro día de la experiencia de la doble ranura de la física cuántica, hubo diferentes interpretaciones, ¿no? Y la que más ha prevalecido hasta ahora, empezó con la interpretación de Copenhague, que era la que decía Einstein que Dios no juega los dados con el universo, porque no era una explicación que intentaba explicar todo por medio del azar, ¿no? La que prevalece hoy en día es que el observador, nosotros somos los que estamos colapsando de alguna manera con nuestra conciencia son los que colapsamos la realidad. Y Somos somos los los que que somos, en Mario, de repente yo no sé y si es que estoy sorda. con nuestra conciencia, con nuestra observación, somos los que somos capaces de colapsar la realidad y crear la realidad. Colapsar la realidad. Colapsar, sí. Igual que colapsamos la partícula, esa onda que es el electrón antes de ser observado, cuando es observado se colapsa y se comporta como partícula, pues de alguna manera nosotros estamos haciendo lo mismo. Hay una cosa que convendría aclarar también, que este Que libro... estamos haciendo lo mismo que estamos haciendo. ¿Perdona? Estamos modificando la realidad observándola. Estamos, bueno, sí, de alguna manera la estamos colapsando, la estamos reflejando de alguna manera, ¿no? Entonces, dependiendo de nuestro nivel de conciencia, vamos a colapsar una realidad u otra. Así que ¿Y ver esto qué mucho tiene con que la ver con la proyección que memoria estemos. universal? Sí, la memoria universal, pues es donde se archiva todo, ¿eh? Es donde se archiva todo, simplemente lo que tú has Ajá. dicho de los archivos acásicos, en fin, Ya, bueno, eso ya, está bueno, ahí. sí. Interesante, ¿no? Porque también estamos aprendiendo eh, a ser creadores, ¿no? En un momento dado de realidades, ¿no? Que eso es un poco lo que has venido a decir. Es que no he entendido lo de el colapso. Colapsar es una palabra que viene de la física, es decir, nosotros lo que se produce cuando observamos el experimento de la doble ranura se produce un colapso. Entonces, esa frecuencia, esa onda, que es cómo se comporta el electrón, antes de ser observado, cuando es observado, se colapsa y se forma una partícula. Entonces, esa probabilidad, esa onda, pues se colapsa y se queda en lo que nos han explicado desde Demócrito, que era el átomo, ¿no? Electrones, protones y todo partículas subatómicas y partículas atómicas. Pero en esencia lo que la física ha descubierto que es todo probabilidades. Otra cosa es que nuestra observación es lo que colapse y convierta esa realidad en algo visible, en algo observable de alguna manera, ¿no? Bueno, Entonces, nosotros... Jorge, estabas, me habías dicho que ibas a estar, te ibas ya o querías despedirte. Me gustaría que nos despidieras, sí. Sí, sí, tengo que cerrar en este momento, ¿no? Entonces, efectivamente, me despido por ahora, aunque esto suma y sigue, ¿no? Porque es un tema tan amplio, tan vasto, ¿no? Bueno, madre mía, menudo lío, Mario, menudo lío nos has metido. Sí, qué bien, qué bien. Así es, así es. Pues hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y seguramente lo seguiremos haciendo para tratar de transmitir la información de forma clara y que sea inteligible para todos. Yo creo que se queda una base y este diagrama, como bien lo comentaste, y se va a ayudar muchísimo Este es el a diagrama que se pueda que, aterrizar. sí, Así hay es. que sacarle. Mañana os lo mando a los que habéis venido, para que por lo menos lo tengamos, ¿no? Y que pensemos, este eres tú. Tiene que ver contigo. Está muy bien esto, mirar estos diferentes archivos, cómo se manifiestan en ti explorar, ¿no? Esto es ir un poco más allá de lo personal, de lo circunstancial. Esto es más transpersonal, como decían, ¿no? Es decir, yo recuerdo haber estado muy enganchada con la psicología transpersonal. Luego me desenganché porque nos volamos todos y no puede ser. Pero volviendo ya un poquitín más sabia, un poquitín más experimentada y más precavida también a la hora de dejar volar la imaginación para imaginarse esto, y sí que recomiendo que se haga una reflexión sobre ello porque me parece muy interesante. Muchas gracias, Jorge, por tus aportaciones. Seguiremos hablando de ello, no te quepa Seguro, la menor seguro. duda. Un Ya que lo abrazo. hemos traído, pues ahora pues hablamos de ello, ¿no? Hemos Sí, sí, tardado sí. 3 años en traerlo, desde que hemos empezado a hacer leyes. Muy bien. Hasta pronto. Bueno, pues un beso. Hasta Chao. pronto, querido. Algo. Mm. Bueno, y entonces, bueno, pues
Aquí tenemos los diferentes archivos de los que nos componemos, en donde le podemos hallar un interés y la investigación de cada uno, el darnos cuenta de que cuanto más livianitos de traumas y más livianitos de ideas irracionales y más livianitos de estar a la defensiva, esto es algo que también me llamó mucho la atención, mejor podremos desapegarnos, ¿no? En el momento en que se tenga que producir el gran desapego, ¿no? Que es la muerte física, la disolución de algunos de estos archivos que se van a producir, pero sin embargo, sin embargo hay otros que no. Y ahí es donde está también un poco el ver que nos vienen a enseñar con esta información sobre estos archivos, y que tiene que ver con nuestra realidad. Y entonces le podremos encontrar un poquitín más de sentido no sé, a este ítem de autoconocimiento tan importante que nos puede llevar a, primero, darnos más importancia, pero no en el sentido egoico, sino en el sentido de que merece la pena la vida, de que merece la pena nuestra vida, de que merece la pena no perdernos nuestra vida, ya que estamos, y no perdérnosla. Porque hay muchísima información que viene alrededor de que sería interesante que fuera importante para nosotros explorar nuestra vida. Y esto es una información, bueno, pues que aparte de muchas otras informaciones que hayamos podido tener, bueno, pues parece que dan serenidad, parece que despiertan interés, que es por donde podemos ver por dónde es, ¿no? Y parece que despiertan además una curiosidad muy sana, no insana, sobre nosotros. Y bueno, pues vamos para allá, Mario. Tú estarás encantado de que me haya por fin querido meter en estos berenjenales. Sí, hombre. Bueno, muy Igualmente, la bien. vida, como bien dices, es una maravilla y como tal, solo podemos estar agradecidos a esta experiencia. Y eso es Eh, una de las conclusiones más Es que tremendas. es única esta experiencia. Luego ya no, y luego ya se acabó. ¿Mm? Entonces, bueno, como sabemos que se acabó y eso ya, bueno, pues aunque lo sepamos, ahora vamos a saberlo ya del todo para tenerlo en cuenta en nuestra vida, en nuestras decisiones, etcétera. Toda esta información nos viene a traer el interés, que puede llegar a tener no solamente la importancia que tienes, sino lo interesante que eres. Todos. Porque ya no estoy hablando de autoestima, eso viene después. Es cuando empecemos a ver la vida de otra manera, mucho más amable, esperanzadora, interesante, dejadme decir profunda, asombrosa, misteriosa también, porque todo esto conlleva un misterio, ¿no? Y con lo pequeñitos que somos intelectualmente a la hora de alcanzar cuotas de sabiduría, pues no deja de ser muy asombroso también todo lo que estamos comentando. Ya lo creo. Muy bien, bueno, pues vamos a cambiar de tercio un poquito. Me había mandado Jorge un documento que se llama Información Revelada y lo he abierto y lo he visto. Y me parece que están muy bien explicadas y vamos a repetirlas, nos vamos a permitir el lujo de repetirlas otra vez. Las ideas irracionales básicas, base. Es decir, y además, bueno, pues son bastante polémicas, pueden crear polémica, dichas ideas irracionales. Voy a buscar el documento para que salga la primera. Aquí está. Y vamos a leerlo porque nos va a venir muy bien para recordar esto, pues algunas cuestiones básicas sobre las ideas que tenemos sobre la maldad, las ideas que tenemos sobre la injusticia, las ideas que tenemos sobre la culpa, las ideas que tenemos sobre el castigo, y luego hay una quinta y tal sobre la bondad, que serían revisables, ¿no? Para poder, vamos a decir, incrementar cuotas de paz interna y de energía vital, ¿no? Esto porque dicen que es
que es un desastre, ¿no? Es decir, estas 4 cosas que las llamo las 4 falsedades capitales nos conducen directamente a un desastre interno y externo. Es decir, y está sustentado el problema de las ideas irracionales de nuestra humanidad en estos 4 conceptos, que son los que tenemos que revisar. Mi primer profesor de enneagrama, yo siempre os lo cuento, que se llama Salvador Carrión, decía que habíamos venido aquí a revisar esto. Y hizo un enneagrama sufí precioso, él era muy chaciano, en el que presentaba una gráfica que ahora que tengo esto delante la voy a buscar y para ver si el próximo día os lo puedo enseñar, en la que justamente en medio de la figura del símbolo ponía justicia. Entonces es la revisión de la justicia, ¿no? Del tema de que nos trae además esto de cabeza, que nos provoca mucha ira, que nos provoca resentimiento, que nos provoca castigar a los culpables de las injusticias, que nos llena de culpa cuando nos creemos malos, y que bueno, esto que no hemos entendido la ley de la correspondencia, porque vamos a unir unas cosas con otras, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí es donde viene un poco la resolución de dichas ideas, ¿no? Es decir, no existe ningún tipo de maldad, solamente existen niveles de ignorancia o de inocencia. Ahí entran los niveles de conciencia de los que estaba hablando Mario hace un rato, ¿no, Mario? El hecho de que los grados de lo que nosotros podemos llamar brutalidad son niveles de desarrollo, son estados de conciencia, son niveles de ignorancia. Indudable, indudable. Y una de las cuestiones además que nos va a dar mucha paz es poder despolarizarnos, porque de donde hay maldad hay bondad. Y ahí es donde está la polaridad de una de las creencias irracionales que más daños nos hacen. Y que a lo mejor ha llegado el momento de revisarlas, porque si las hemos tenido, hemos descubierto de que todo lo que nos ha pasado ha sido necesario que nos pasara para que luego nos dejara de pasar, ¿no? Pero el hecho de que te llegue esta información quiere decir que se tiene la capacidad para poder revisar si realmente seguimos juzgándonos como malos o buenos, o seguimos juzgando a los demás como malos o buenos. Porque estamos siendo unos ignorantes si estamos pensando así. Y es así como se nos ha enseñado a pensar. Bueno, es que tantos se olvidan de que hace un frío horrible y me tienen abriendo y cerrando la puerta y tal en toda la clase de leyes. Madre mía, de mi alma, qué personajes son los gatos. Bueno, y esto, el tema de la injusticia, existe la ley de la correspondencia. La ley de la correspondencia nos la tenemos que aplicar a nosotros y a las personas que nos competen, no a otros mundos, porque entonces podemos ir contra la ley de la correspondencia en un momento dado, que no seríamos nosotros, sería nuestro ego. Porque la ley de la correspondencia, vamos a decir que sustituye a la palabra merecer, por ejemplo. Con lo cual, cuando te mereces algo y que ese algo es muy bueno, te sientes muy contento, pero no así, y entonces es una palabra como un poco fea. Entonces, buscando la palabra correspondencia es una palabra neutra que nos va a ayudar a desdramatizar las cosas que nos puedan ocurrir en nuestras vidas o que puedan ocurrirles a las personas que amamos. Y además podemos usarla muy bonito, de alguna manera, pues dándola a conocer en un momento dado. Sí, por supuesto, esto lo hemos hablado muchas veces, pensamos que es correspondiente con que lo hagamos, ¿no? Porque también podemos meter mucho la pata con esta información si violamos la ley de la correspondencia con respecto a ella. Y luego el culpable, ¿no? Fijaros que yo como psicóloga y en consulta siempre me termino encontrando con la culpa. Pero sea el subtipo que sea, algunos desde luego mucho más, ¿no? Pero es terrible. Y hay una frase que a mí me interesó mucho y que me llamó también mucho la atención, Mario, que es que la culpa sirve para repetir. ¿Qué te parece esa afirmación? Muy fuerte, efectivamente, y muy acertada. Porque como te has sentido culpable, ya eres buena y luego pues no, no. Ya, es decir,
Es una estrategia del ego y es una estrategia también que ha tenido la humanidad, pues con fines, bueno, pues de mantener un poco el borreguismo humano también. Es decir, es un invento de esta dimensión que también probablemente nos ha impedido hacer alguna que otra bichería. Es decir, pero no tenemos que confundir la conciencia con la culpabilidad. ¿eh? No. Ahora bien, lo que sí que podemos aprender, sobre todo los que nos sentimos culpables, hagamos lo que hagamos, porque es brutal cómo entra la culpa en el sistema operativo de determinadas personalidades, sobre todo, y de determinados subtipos, subrayándolo, es un ácido sulfúrico corrosivo que verdaderamente merece la pena gestionar. Y para eso también tenemos que dejar de hacer que los demás sean culpables de nada. No solamente gestionar la culpa que sentimos nosotros, sino dejar de hacer culpables a los demás de lo que nos pasa, que eso es lo más difícil. Porque, sin embargo, esa estrategia es fantástica para irte de rositas. Es decir, no, no es que la culpa la tiene mi madre que no me quiso. Ya, Entonces ahí ya estamos haciendo, estamos dándole exactamente la información al revés, ¿no? Y entonces, bueno, pues no decimos que esto sea fácil, pero hay que repetirlo y repetirlo, pillarse con las manos en la masa. Ahí es donde se aprende, no haciéndolo, porque es que lo vamos a hacer todo el tiempo porque son ideas irracionales, sino pillándote con las manos en la masa cuando la idea irracional sea la protagonista de tu ejecución, es decir, de tu comportamiento. Porque es lo que podemos gestionar, es lo único que podemos gestionar, el comportamiento. Y entonces el comportamiento también va a repercutir en la disolución de dicha idea, comportándose no como el estímulo-respuesta, sino dando una respuesta liberada del estímulo que la provoca. Esto es muy interesante, esto es la esencia del conductismo y de la modificación de conducta, que es muy interesante también y que nos hemos vuelto tan iluminados y místicos que se nos olvida lo básico a veces, que es el cómo nos comportamos, que esa es la prueba del algodón. ¿Cómo pensamos y sentimos? Pues eso, bueno, eso nos puede llevar a equívocos con respecto al comportamiento y a la presencia que estamos dando en nuestras vidas, ¿no? El tema del castigo que viene directamente detrás de la culpa, ¿no? Porque al culpable se le castiga. Véase, si me siento culpable yo, me castigo yo. Véase, si el culpable es otro, pues le castigo. De diferentes maneras, hablándole mal, no cogiéndole el teléfono, haciendo ironías, poniéndole a parir. Hay muchísimas estrategias para castigar a los culpables. Y entonces, bueno, pues que sepamos, y esto también lo dice el conductismo, que no sabemos aplicar castigo. Es absolutamente inútil que castiguemos. Es decir, va a repercutir en contra porque no lo sabemos hacer, ni siquiera en el plano del instinto educativo, que ahí es donde aplicaría el castigo positivo como aplica a todos los mamíferos y a todas las especies que aprenden. Existe el castigo positivo, pero los seres humanos no lo sabemos hacer porque estamos interferidos por estas ideas. Con lo cual es muy interesante que también empecemos a ver cómo castigamos a los demás y cómo nos castigamos a nosotros debido a la culpa que nos provoca el hecho de que pensemos que seamos buenos o malos. Y Hay luego, pues a mí unas me ha gustado mucho perdona Mario, sí, adelante, perdón. que con todo esto, pues a mí me gustaría aclarar una cosita que quizá, estas son las necesidades del ego, por lo que el ego, digamos, lo que quiere el ego es tener dos cosas básicamente, o tres, es el control seguridad, de alguna manera, es lo que va a luchar, lo que le hace sentirse bien es control seguridad, y la otra cosa es el sentirse aceptado, querido, arropado, en fin, esas son las cosas que el ego es lo que aspira, ¿no? Y corrígeme si me equivoco, Isabel. Entonces, todas estas cosas, cuando el ego se vea amenazado en su seguridad, en su control, cuando las cosas no le van como él quiere, pues cuando empieza a culpar, a castigar, a emitir juicios, en fin, a echar. Digamos, quizá uno de los, volviendo un poquito a la ciencia, sí, uno de los detonantes o indicadores de que vamos avanzando un poquito en este aspecto, trascendiendo un poquito el ego, es el no ser tan dependientes de la opinión de los demás, el no ser tan dependientes de este tipo de ideas falsas y trascenderlas. Esto sería
la estrategia a hacer, ¿no? Y eso sí que va asociado a una conducta mucho más amable, una mucho más satisfactoria para cada uno. Amable, que no, porque aquí dice, no, la bondad es la idea que nos lleva a nosotros a intentar sacar a las personas de su experiencia. Es decir, que sería pues, una quinta idea irracional también que nos puede llevar al buenismo. Sí, es decir, Y esto que nos puede llevar... que quede claro que, o sea, el castigo es, o sea, cuando un señor, un asesino asesina, no vamos a ser tan idiotas de no meterle en la cárcel, cuidado, cuidado con estas cosas, por lo menos en este nivel, en esta tercera dimensión. Estamos hablando de los aspectos psicológicos que que tienen que hay que ver con seguir ideas irracionales. claro, claro, por eso te digo que no Por caigamos supuesto. en... No, pero la vida se ocupa, si no se ocupan los jueces. Sí, Es decir, hemos exactamente. aprendido la ley de la correspondencia y hemos Ujú, aprendido los efectos de violar las leyes y tal, ¿no? Es decir, ujú. que es que viene una de vuelta, no es un castigo, es una ley Efectivamente, física. Es correcto. decir, Y a veces, pues bueno, y otra cosa que va asociado a este es a cosas que denotan lo que es, digamos, el ejercicio para mí más difícil que viene en este mundo y que la asignatura pendiente que tenemos todos es el ejercicio del perdón, ¿no? El malentendido perdón. Perdón, realmente lo entendemos como, vale, vale, te perdono, pero lo que estoy diciendo realmente es que no voy a emprenderla contigo, no voy a ser rencoroso, no voy a atacarte, eso no es un perdón. El perdón real va asociado pues, a una comprensión de las cosas y eso trasciende mucho más de lo que estamos habituados a entender. Uy, ya hablaremos sobre el perdón, Mario. Sí, Sí, es un porque tema es interesante. un tema muy, muy bonito, es un tema muy interesante. También hay ideas irracionales alrededor del perdón, con Sí, lo cual pues has metido aquí algo que me va a activar para nuestro próximo. Sí, es que es muy bonito y muy... sí. Es comprensión y verlo a favor. Y tal en vez de verlo en contra. Es poner tu vida a tu favor, no poner tu vida en tu contra. Correcto, Ese es correcto. el perdón. Es decir, porque realmente en cuanto somos seres mamíferos y límbicos, es imposible el olvido. No, Es no. posible el perdón, pero no es posible el olvido. ¿De acuerdo? Pero sí que se le puede dar otra comprensión a esa memoria. Pero el olvido no. Entonces el perdón es comprensión, es soltar el hueso, el síndrome del perro con hueso y tal. ¿Te acuerdas que hablábamos cuando Sí, hablábamos de sí, sí, sí. descarriladores del síndrome de perro con hueso? Es soltar el hueso. Mm, ahí Pero está. de verdad, y tal, ¿sabes? Es decir, no, pasar la página y tal, absolutamente, porque ¡pum! Se te cuadró el puzzle, y es que es muy bonito, ¿no? Sí. Y bueno, pues esto, hay ideas irracionales que tienen que ver, intentar luchar para cambiar la realidad. ¿M? Esto es algo que muchos de los psicólogos lo sabemos, y tal, ¿no? Es de cámbiame a mi marido, cámbiame a mi mujer, cámbiame a mi hijo, cámbiame a mi hija, cámbiame a mi vecino, ¿no? Entonces, cambia mis circunstancias, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay una lucha y tal, ¿no? Porque las cosas se den de una manera en la que hay batalla. Y entonces lo que es una idea irracional, ¿no? Es un luchador, incluso hay arquetipos, ¿no? Pero que no tienen que ver con el viaje del héroe, con lo que puede ser una biografía humana preciosa, en el sentido de que una persona, sobre todo es la gestión del ego, es la lucha contra el dragón y tal, ¿sabes? Realmente la única lucha que hay, ¿no? Es decir, que en la que yo recuerdo en épocas en que estudiábamos chamanismo, en el que se hablaba de las heridas de guerra, de esa guerra contra el ego, es que no es contra el ego, que es contra ciertas tendencias tuyas que te llevan a la porra frita, y entonces uno las lucha, ¿no? Y tal, y saca un talento de ellas. Eso es el verdadero viaje del héroe. Otra cosa es ponerte a creerte Dios, o que las cosas están mal hechas. Es decir, yo soy más inteligente que la realidad y Mm, pienso que, por tanto, voy a cambiarla. Una de las definiciones del ego es un endiosamiento. ¿Mm? Falta de humildad y tal, ¿no? ¿Y por qué se manifiesta esto? ¿Para qué se manifiesta esto? Sería la pregunta más humilde, que pudiéramos hacer y quizás además una de las buenas preguntas, porque si el por qué aquí no sería una interesante pregunta, porque ahí puede contestar el ego.
Y bueno, pues también tienes, bueno, pues es el hecho de que la realidad cambia cuando cambia tu interpretación de la realidad y por tanto se modifica tu comportamiento y tu manera de afrontar dicha realidad. Entonces cambia. Pero Cuando, lo que es increíble es que pueden hasta cambiar las personas y tal, sí, ¿sabes? La modificación de un sistema. Sí, adelante. cuando observas las cosas desde otro ángulo, desde otro nivel de comprensión, entonces realmente cuando se produce ese subida de nivel de conciencia, las cosas se ven de otra manera. Y ahí es donde hay avance. Cuando vemos que hemos aumentado un ápice en nuestro nivel de paz interior, ahí es donde hay un progreso. Claro, porque generalmente, y eso bueno, nos ha pasado a todos los que hemos ido al psicólogo, hemos llegado con una serie de quejas, ¿no? Es decir, que el quejómetro y tal, pues vamos viéndolo, ¿no? Y vamos viendo cuál es la queja principal, ¿no? Ahí es donde está esta idea irracional. Es que quiero luchar contra la realidad, quiero salirme con la mía. Esto no puede ser, esto está mal hecho. Bien, eso es una idea irracional y tenemos que tener cuidado porque muchas veces estamos luchando contra los dragones que no nos corresponden. Y eso es muy interesante también y tiene que ver con qué lucha. Si hemos dicho que dejamos de luchar, que dejamos de estar a la defensiva. Y entonces, bueno, pues esta idea nos pone a la defensiva. Y luego pues está la idea de huye de los problemas. Es decir, el más listo es el que huye de los problemas. Es decir, el tema de... a mí me gustó mucho, sobre todo quería resaltar esta frase antes de que nos vayamos, que ya va a ser lo último que vamos a decir. Y dice, si cierras la puerta a todos los errores, también la verdad se quedará fuera, ¿no? Es decir, tienes derecho a cometer errores. Tienes derecho a equivocarte. Tienes derecho a hacer las cosas mal. La cuestión es aprender y ya no volverlo a hacer. El problema a lo que no tiene uno tanto derecho es a estar cometiendo siempre los mismos errores, porque ahí falta observación, falta conciencia, falta humildad, falta pues la humildad de la renuncia, del por fin ceder. Una cosa preciosa, que es renunciar, enterrar el hacha de guerra, ¿no? Aunque sean pequeñas cositas, porque una renuncia se hace cuando llega esa ley de la saturación en la que se sufre tanto y de la que tanto hemos hablado, ¿no? Pero de algunas cosas sí que podemos renunciar, ¿no? Que es a criticarnos porque cometamos errores o criticar a los demás porque cometan errores, siempre y cuando no estén cometiendo siempre o no estemos cometiendo siempre los mismos errores. Ese es un poco lo último sí que queríamos decir. Es decir, que nos adjudiquemos más derechos, los que estamos en un asunto de desarrollo personal, que nos podemos llegar a poner muy exigentes, y que sería otro ego creado además. El nivel de exigencia para ser muy espiritual. Muy bien, pues menudo chute os hemos pegado, queridos amigos. Espero que volváis. Porque realmente ha estado fuertito Mario hoy, le solté a Mario, que cuando se suelta a Mario, pues pasan estas cosas. Espero que por lo menos sea útil para vuestras vidas, ¿no? Eso es lo que sea práctico, ¿no? ¿Verdad, Mario? Sí, sí, me has dejado ahí, me has quitado el bozal y ya ves. Bueno, pues te lo volveré a poner y tal, un poquito más fuerte la próxima vez, porque lo de los 200 nos ha dejado fatal, fatal. A Sí. los que somos obsesivo-compulsivos y tal, nos has dejado completamente con esa gráfica. No, ya nos la puedes traer el próximo día. Sí, 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 la traemos si quieres. Sí. Y te pido por favor que me mandes la bibliografía para que la pueda mandar mañana en el mail con el enlace grabado. De acuerdo, de acuerdo. Porque es por la física del alma, me he acordado yo que es el Sí, libro que yo esa creo la que... ha puesto Jorge. Y Lo ha luego puesto Jorge en el chat. sí, Vale, muy bien, de acuerdo. Y también habías hablado de más sí, bibliografía. pues lo voy a poner aquí ahora mismo. Sí, ponnoslo y tal, para por si nos animamos a leer. Yo de todas las bibliografías que has recomendado, a quien he leído con mucho gusto es a Joe Dispenza. Sí, Es decir, a mí me ha ayudado mucho ese físico cuántico maravilloso en su libro Deja de ser tú.
Y también el del placebo eres tú. Sí. Yo que tengo un poquito de, bueno, pues eso, Ana Barber, que es mi médico y tal, espiritual y personal, lo sabe, tengo miedo de ir al médico, pues me leí el placebo eres tú para hacer todo lo posible para no tener que ir al médico. Oye, y lo voy consiguiendo, ¿eh? Ya te digo Sí. que Ana Barber me tiene que salvar de vez en cuando. El médico de emergencias, querida amiga, ¿no? Me devolviste la voz en un taller en que lo perdí y eso nunca me olvidaré, ¿sabes? Has quedado prendada en mi alma, ¿eh? Muy bien, pues os mando a todos, os mandamos un abrazo muy fuerte. Nos veremos el miércoles que viene, que será nuestro tercer miércoles seguido. Y Mario nos ha prometido una gráfica que nos va a traer sobre los niveles de conciencia y yo también buscaré alguna documentación y gráfica que hay para ver eso de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la tercera A, B, C. Nos has dejado completamente hambrientos, Mario. Muy bien. Bueno, Muchísimas gracias todo se saciará, todo. por tu generosidad, que tienes muchas ganas de contarnos muchas cosas, pero Sí. tú llevas mucho tiempo estudiándolas y nosotros casi como que estamos empezando. Ya verás qué Bueno, fácil pues un es. abrazo a todos y a cada uno. ¡Mua! Os mandamos un abrazo muy fuerte. María Ángeles, me da mucho gusto verte, así como a todos, Geno, Pino, bueno, a las que tengo por aquí delante. ¡Mua! Besitos. Hasta el próximo día. Adiós. Adiós, María.